Bienvenidos, mi nombre es Flavio Javier Maeta. Ahora analizaremos el caso de un estudiante que sufrió ciberacoso y extorsión en plataformas virtuales. A través de este caso exploraremos las implicaciones legales de los delitos informáticos, desglosaremos los delitos que se cometen, veremos cómo se protegen los derechos fundamentales en situaciones como esta y qué medidas legales están en juego para sancionar este tipo de conductas. Escenario del caso. En octubre de 2018, una estudiante menor de edad comienza a interactuar con una señorita muy atractiva a través de las redes sociales. Al principio la relación se desarrolla de manera amistosa, con conversaciones frecuentes que gradualmente evolucionan hacia un supuesto noviazgo virtual. Durante este tiempo, la señorita solicita apoyo económico para la compra de ciertos objetos personales, como lencería, y promete mostrárselos en videollamadas. Esto motiva al joven a realizar pequeñas transacciones económicas inicialmente, pero con el tiempo las solicitudes de dinero aumentan. Eventualmente, durante una videollamada, la señorita graba al joven en una situación privada comprometedora en desnudez para posteriormente amenazarlo con publicar el video en redes sociales, enviarlo a sus familiares y contactos cercanos. La señorita coacciona al joven, prometiendo no divulgar el video si éste realiza favores adicionales, como intimidar a otras personas, hacer bromas, etc. Las amenazas también incluyen la posibilidad de mostrar el video públicamente en su fiesta de promoción. Reflexión. ¿Cómo reaccionaría alguien ante una situación similar? La presión emocional y el miedo pueden nublar el juicio de la víctima. Este caso pone de manifiesto cómo las redes sociales pueden ser usadas no solo como medios de comunicación, sino también como herramientas para explotar vulnerabilidades. A partir de este caso, vamos a responder a algunas preguntas clave. Primera pregunta: ¿los hechos constituyen un delito? Sí. Los hechos sí constituyen un delito. Los hechos que involucran la manipulación emocional, la grabación no consentida de contenido íntimo y la posterior amenaza de difusión del material para obtener favores y dinero son claros ilícitos. Campos señala que las redes sociales y plataformas digitales son utilizadas para establecer relaciones de confianza con las víctimas, facilitando los delitos como el chantaje sexual. Resalta que las herramientas digitales, si bien son útiles, se convierten en armas para explotar la vulnerabilidad emocional y psicológica de los menores. Ahora bien, el caso podría encajar en delitos tradicionales como el delito de extorsión contenido en el artículo 200 del Código Penal, también debido a que hay coacción de parte de la señorita para obtener beneficios, amenazando con la divulgación de material íntimo del joven. Además, está incurriendo en el delito de la violación de la intimidad contenida en el artículo 144 del Código Penal, pues está amenazando con la divulgación de material que afecta la privacidad del joven, por lo que se estaría vulnerando el derecho a la intimidad que está garantizado en la Constitución Política del Perú en el artículo 2, que protege la privacidad de las personas, su dignidad y la inviolabilidad de su correspondencia y comunicaciones. Pero también los hechos podrían configurarse como un delito informático bajo los siguientes fundamentos. Configuración como delito informático según la Ley 30096. Aplicación del artículo 5A, chantaje sexual con materiales digitales. Definición del delito. Este artículo sanciona el uso de tecnologías de la información para amenazar o intimidar a una persona con la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual, con el objetivo de obtener una conducta o acto específico. Relación con el caso. La señorita amenazó al joven, que es menor de edad, con publicar un video íntimo en redes sociales y enviarlo a sus familiares y contactos, utilizando este material como coacción para obligarlo a realizar favores. Este tipo de delito claramente está tipificado en el artículo 5A de la Ley 30096, que sanciona el uso de tecnologías de comunicación como Facebook, redes sociales, para amenazar a una persona con la difusión de material audiovisual elaborados por medios digitales, videoconferencias, con el fin de obtener alguna conducta de la víctima. La víctima, al ser un menor de edad, agrava la pena según este artículo.
siendo la sanción una pena prevista por el delito cometido sobre un menor de 18 años es de 3 a 5 años de pena privativa de libertad. Por su parte, Peña subraya que el empleo de tecnologías de la información como redes sociales y videollamadas ha facilitado nuevas formas de agresión contra menores, siendo el chantaje sexual una de las más comunes. Segunda pregunta, ¿cuál sería la defensa de la señorita y cuáles los argumentos del joven en una supuesta demanda? Defensa de la acusada. La defensa de la señorita podría basarse en los siguientes argumentos. Que hubo una relación consensuada. La defensa podría argumentar que existió una relación consensuada entre ambos y que el joven aceptó participar en las videollamadas, incluso desnudo, como parte de la dinámica de la relación. El segundo punto sería falta de intención criminal. Podría sostener la defensa que las amenazas de difundir el video fueron hipotéticas o exageradas y que no existe una intención real de llevar a cabo la amenaza. Además, podría argumentar que las interacciones y solicitudes de dinero fueron parte de la relación y no una extorsión. Tercer punto, posible interpretación equivocada. La defensa podría sostener que el joven malinterpretó las palabras de la señorita o que las amenazas no fueron tomadas de manera seria por él. Argumentos del joven. El joven podría presentar los siguientes argumentos en una supuesta demanda, que coacción y manipulación emocional. El joven argumentaría que fue manipulado emocionalmente y fue coaccionado por la señorita, ya que se vio presionado por las amenazas de difusión del video íntimo. Alega que las solicitudes de dinero y favores fueron productos de la extorsión, dado que se encontraba en una situación de vulnerabilidad por la edad y la naturaleza de la relación. El segundo punto sería la vulnerabilidad por ser menor de edad. El joven resalta su condición de menor de edad, 17 años y 10 meses, como un factor clave que lo hacía vulnerable a ser manipulado y explotado emocionalmente. El Código Penal reconoce que los menores tienen una menor capacidad para resistir este tipo de manipulaciones, lo que aumenta la responsabilidad penal de la agresora. Tercer punto, violación de su intimidad. El joven podría enfatizar que no consentía la grabación del video en la videollamada, y que su derecho a la privacidad fue vulnerado por la grabación no autorizada del material, lo que constituye una violación de su intimidad. Pregunta número 3. ¿Qué medios probatorios se presentarían en cada teoría del caso? Rivas destaca que al recolectar pruebas electrónicas, mensajes en redes sociales, videollamadas grabadas, transferencias bancarias, entre otros, es clave para demostrar la intencionalidad del delito y que éstas deben gestionarse de manera rápida y eficiente. Medios probatorios en la defensa de la señorita. Primero tendríamos los mensajes de texto o comunicaciones en redes sociales. La defensa podría presentar capturas de pantalla de las conversaciones de Facebook o mensajes de texto entre la señorita y el joven, buscando demostrar que las solicitudes de dinero y favores fueron aceptadas voluntariamente por el joven, y su validez sería que estas pruebas se debe comprobar que no han sido alteradas. El segundo punto serían los testimonios de la señorita. La defensa podría presentar el testimonio de la señorita donde sostenga que no hubo coacción ni amenazas reales, que todo fue parte de una relación de mutuo acuerdo. Su validez, el testimonio de la acusada podría ser importante, pero solo sería determinante si se presenta coherentemente y es corroborado por otras pruebas. El tercer medio de prueba serían las pruebas de la no intención criminal. La defensa podría presentar pruebas que demuestren que la amenaza de difundir el video fue una exageración, y la validez de las pruebas dependerá de la autenticidad y su relevancia en el contexto. Medios probatorios en la acusación del joven. Un medio probatorio podrían ser las capturas de pantallas de las conversaciones. El joven podría presentar las conversaciones donde se evidencian las amenazas, la coacción y la solicitud de dinero bajo amenaza de daño. Su validez recae en su autenticidad mediante pericia informática para asegurar que no han sido alteradas. Otra prueba que puede presentar son el video comprometedor. El joven podría presentar el video íntimo como prueba del daño causado por la violación de su intimidad.
Además, podría presentar como una prueba de extorsión si está acompañado de las amenazas de la difusión. Su validez dependerá de su autenticidad y de si fue obtenido de manera legal. Una tercera prueba sería testimonios de terceros, familiares, amigos, testimonios de personas cercanas al joven que evidencien el impacto emocional y psicológico de las amenazas que tuvieron en él. La validez de los testimonios podrían ser válidos, pero no son concluyentes por sí solos. Serían pruebas complementarias. Una cuarta prueba serían los comprobantes de transferencias bancarias, de la cantidad de dinero realizadas de las transferencias por el joven a las cuentas de la señorita. Y su validez de estos comprobantes son una prueba sólida, ya que el dinero fue transferido bajo la amenaza de la señorita, lo que refuerza el caso de extorsión. Por último, realizaremos una resolución del caso. La resolución del caso debe basarse en una evaluación exhaustiva de los hechos, las normas aplicables y la interpretación jurídica de las conductas involucradas. Este caso representa una violación de derechos fundamentales, particularmente el derecho a la intimidad. A continuación se abordarán los fundamentos legales y la jurisprudencia relevante aplicable para proporcionar una resolución adecuada al caso, centrándose en las violaciones de los derechos fundamentales y los delitos cometidos por la señorita. Como base jurídica tenemos a la Ley 30096. Establece los delitos informáticos en el Perú, buscando proteger a los ciudadanos frente a abusos y delitos cometidos mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El artículo 5A, chantaje sexual con materiales digitales, se aplica directamente al comportamiento de la señorita acusada. Este artículo tipifica el delito de extorsión a través de amenazas de difusión de imágenes o materiales con contenido sexual. La señorita utilizó un video íntimo del joven para manipularlo y coaccionarlo, lo que encuadra perfectamente en este tipo penal. La pena para este delito, cuando la víctima es menor de 18 años, oscila entre 3 y 5 años de prisión. Por otro lado, el artículo 200 del Código Penal tipifica la conducta de la señorita, que consiste en amenazar al joven con la difusión del video si no cumplía con sus exigencias económicas y personales, configurando el delito de extorsión. También el artículo 154 del Código Penal, que es violación de la intimidad, porque se realizó grabaciones no consentidas de un video íntimo sin el conocimiento del joven. Esto vulnera su derecho a la intimidad, lo que es un delito según este artículo. Además, la Constitución Política del Perú, en su artículo 2, inciso 7, protege el derecho a la intimidad de las personas. También la difamación y la invasión de la privacidad por medios tecnológicos son violaciones graves de estos derechos fundamentales. En este caso, el joven fue vulnerado en su derecho a la privacidad al ser grabado sin su consentimiento y amenazado por la difusión de un video íntimo. También tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional, el expediente 00122-2020-3208. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional peruano afirma que la protección de la intimidad es un derecho fundamental que debe ser protegido frente a los abusos, especialmente cuando se hace uso de tecnologías digitales. La jurisprudencia reconoce la importancia de la autorización previa para las grabaciones de imágenes íntimas, y cualquier violación a esta autorización debe ser sancionada con rigor, dado que afecta la dignidad humana. Además, Farro señala que el chantaje sexual, tipificado en el artículo 176c del Código Penal y reforzado en el artículo 5A de la Ley 30096, exige un análisis riguroso de la proporcionalidad de la pena, considerando la intención del agresor como el daño causado a su víctima. Resolución del caso. Basándonos en el análisis, el marco normativo y la jurisprudencia, en este caso sería la siguiente: condenar a la señorita como autora del delito informático chantaje sexual con materiales elaborados o modificados por medios digitales o tecnológicos en agravio del joven menor de edad, imponiendo una pena privativa de libertad de 3 años. Esto debido a la vulnerabilidad del joven como víctima, siendo un menor de edad. Esto agrava las conductas de la acusada, incrementando la pena conforme a las disposiciones legales. La conducta de la señorita constituye una violación grave al derecho de la intimidad del joven, además de un abuso de poder emocional para obtener favores.
En síntesis, el caso de tentaciones fatales implica violaciones graves de derechos fundamentales del joven afectado. El derecho a la intimidad fue vulnerado cuando el joven fue grabado sin su consentimiento durante una videollamada y esa grabación se utilizó para obtener favores y dinero, lo que atenta contra su privacidad y estado mental. Además, la manipulación emocional y las amenazas constantes afectan su libertad personal al obligarlo a actuar en contra de su voluntad, violando su derecho a la libre determinación. En conclusión, los hechos constituyen varios delitos tipificados en la Ley de Delitos Informáticos y el Código Penal peruano, como chantaje sexual con materiales digitales, extorsión y violación de la intimidad. La señorita tiene responsabilidad penal por su conducta extorsiva y abusiva, especialmente al tratarse de un menor de edad. Este caso subraya la necesidad de protección de los menores frente a la ciberdelincuencia y a la manipulación emocional en las redes sociales, resaltando la importancia de una legislación más robusta y una educación digital para jóvenes adultos, además de mecanismos de prevención eficaces para proteger a las personas en un entorno digital. Gracias por escuchar este análisis. Hasta pronto.